Amados hermanos, un placer compartir con ustedes, seguir compartiendo con ustedes el estudio de Romanos. Esta noche vamos a continuar estudiando el capítulo 11 de Romanos, del versículo 1 al versículo 24. Antes de empezar vamos a poner en manos del Señor este tiempo, este momento, que sea Él direccionando su palabra. Padre amado, Padre bendito, Señor, te agradecemos, Señor, por toda tu palabra, Padre Santo, Señor. Esa dulzura que nos das día a día, Padre Santo, Señor, a través de tu palabra, ese alimento, Señor, que es deseable, Padre Santo, Señor. Este día, Padre Santo, Señor, sé tú bendiciendo, Padre amado, Señor, el estudio, Señor, de tu palabra en el libro de Romanos, capítulo 11, Señor. Abre la mente, Padre Santo, Señor, de los que van a escuchar, Padre Santo, Señor, esta porción de tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de mi boca, Padre Santo, Señor, para mostrar, Señor, lo que tú quieres que sea mostrado, Padre amado. Bendito seas por siempre, amado Dios. Bueno, hoy vamos a continuar con Romanos, el capítulo 11. Este capítulo empieza con una pregunta, y cuando empieza con una pregunta es algo inherente que tenemos que ver lo que ha pasado anteriormente para poder entender el contexto. Y de hecho, si yo quiero entender lo que el Señor nos está hablando en el capítulo 11 de Romanos, tengo que ver lo que ha pasado en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Sin duda, el capítulo 11 es la última parte de la sección teológica doctrinal de lo que Pablo está presentando en esta parte del libro de Romanos. Desde el capítulo 9, Pablo ha estado hablando del pueblo de Israel. En el capítulo 9 prácticamente Pablo echa una mirada al pasado de Israel, los patriarcas, la elección de Israel. Cuando entra al capítulo 10, Pablo se refiere al Israel del presente y comienza diciendo: hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Se está haciendo referencia a Israel. Porque hasta el día de hoy Israel es una nación que en general, o por lo menos la gran mayoría, ha rechazado a Dios. Muchísimos no creen hasta ahora en el Mesías. Sin embargo, tú como yo sabemos, y la palabra del Señor lo dice en Hechos, que en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Muchos judíos, israelitas, hasta ahora no han podido comprenderlo. En el capítulo 11 presenta los planes de Dios para Israel en el futuro, y eso tiene mucho que ver con nosotros, está prácticamente relacionado con nosotros hoy que somos su iglesia. Tiene repercusiones en nuestra fe como cristianos al día de hoy. La palabra del Señor comienza así en Romanos 11:1 y comienza con una pregunta. Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde Pablo mismo: en ninguna manera. Eso es lo que viene hablando Pablo en el capítulo 10, como la nación de Israel ha rechazado a Dios. Surge esta inevitable pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Como cristianos nos debe quedar bien, pero bien claro que Dios no ha desechado a su pueblo elegido, que es Israel, pese al rechazo constante que ha tenido este pueblo que ha sido su pueblo elegido. En Números, capítulo 24, 9, como un león de Israel se agazafa y se tiende como una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito el que bendice, oh Israel, y maldito todo aquel que maldice
a Israel. Está hablando en esta porción de la palabra de que Israel es su pueblo escogido, va a ser su pueblo escogido, porque Dios tiene un plan para Israel. Imagina qué clase de Dios sería en el que estamos confiando si escoge un pueblo, le da sus promesas desde antes de la fundación del mundo. Imagínate ese Dios que con mano poderosa lo sacó de Egipto. Con mucha paciencia lo ha soportado durante más de 40 años en el desierto. Y además estuvo mandando durante cientos, miles de años profetas para que al final diga, no, ya me cansé de este pueblo rebelde. Esa no es la naturaleza de Dios. Aquí vamos a encontrar, en esta porción de la palabra, vamos a encontrar un principio, el principio que Dios es fiel, el principio que Dios es un Dios que no cambia nunca. El otro día cuando leía esta porción de la palabra me acordaba que, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio tenía amigos íntimos y compartíamos todo, tratábamos de parar juntos, pero en algún momento, por alguna situación, aparecía un amigo con algo nuevo, con algo interesante, y ese amigo que paraba junto a mí se iba con ese otro amigo y me dejaba. Todos, absolutamente todos, yo creo que hemos sufrido la infidelidad de alguien alguna vez. O tal vez nosotros todos en algún momento hemos sido infieles. Hemos experimentado cómo una relación cambia y pensamos que Dios es igual. Pero déjame decirte, hermano, que Dios no es así. Dios no cambia. Él es por siempre. Muchas veces esa manera de actuar o de pensar de nosotros hace que nosotros pensamos que Dios en algún momento se va a cansar de nosotros. Y no es así. Muchas veces nosotros somos los que nos engañamos porque creemos que Dios es un Dios cambiante. No es así con Dios y no es así con nosotros, hermano. Por lo menos a mí, no sé a ti, hermano, esto me trae mucho consuelo, me trae seguridad y sobre todo, pase lo que pase, esté la situación por la que estés pasando, me trae paz, porque sé que tengo un Dios que no cambia. Por eso Pablo va a presentar 5 testigos o 5 testimonios que van a testificar o van a explicar cómo Dios no ha desechado a su pueblo, no desecha a su pueblo. Y el primer testigo en este caso viene a ser el mismo Pablo. Continuamos leyendo el versículo 1. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está mostrando sus cartas de presentación. Pablo está diciendo, yo soy un judío de pura cepa, pero Dios ha tenido misericordia de mí, porque no me ha desechado. Y esto explica y se entiende cuando nosotros estudiamos la conversión o leemos la conversión de Pablo. La conversión de Pablo considero yo que es una de las conversiones más dramáticas. Estamos hablando de la conversión de un judío. Miren lo que dice en Filipenses 3 del 5 al 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo y perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¡Wow! Esa tarjeta de presentación que tenía Pablo era de un mero judío. Imagínense un judío, y ya vamos a verlo más adelante, que odiaba a la iglesia, que perseguía a la iglesia
por la misericordia, por la gracia de Dios, es salvo. Él está queriendo mostrar a la iglesia que Dios no cambia, que pese a lo que Él haya sido, que pese a lo que Él haya hecho, Dios tuvo misericordia. La misma misericordia que tuvo Dios contigo y conmigo. Miren el antecedente que tenía Pablo, lo leemos en Hechos 7, 58, 59. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Un testigo del asesinato de uno de los primeros grandes evangelistas, Esteban. Él fue testigo, él fue partícipe. Y él está diciendo: yo era así, yo vi estas cosas, yo apoyaba estas cosas, pero el Señor tuvo misericordia de mí. Por eso es que Dios no ha rechazado a Israel. Por eso está diciendo: de ninguna manera, yo soy un testigo. En Hechos 9, del 1 al 5, la palabra del Señor dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, quien tú persigues, le contestó la voz. Ese hombre que seguía a la iglesia, perseguía a la iglesia, respiraba amenazas de muerte. Imagínense el carácter de Pablo. Ese hombre que tuvo ese antecedente de ser un perseguidor, de estar en contra de la iglesia de Cristo, es aceptado por Cristo, por Dios, por misericordia. No fue desechado. De repente en la mente del hombre, cuando alguien comete un error, inmediatamente nuestra reacción es cambiar la percepción de esa persona y de repente hasta menospreciarla. Pero Dios no cambia, y eso es lo que el Señor nos está queriendo mostrar. Dios no ha rechazado a su pueblo de ninguna manera y se está poniendo como un testigo. Muchas veces nosotros intentamos convencer a los demás con argumentos sobre la fidelidad de Dios, cuando el mejor argumento es la vida transformada. Hay veces nos resulta de repente querer explicarle a un inconverso del amor de Dios, que el amor de Dios transforma, que el amor de Dios cambia, cuando lo más fácil que hay es mostrar nuestra vida transformada. Si antes me gustaba beber, hoy no bebo por amor a Cristo. Si antes me gustaba hacer el mal, hoy no hago el mal por amor de Cristo. La vida transformada es un testimonio. Los fariseos en los tiempos ya de Cristo, cuando Jesucristo hace un milagro y da visión a un ciego, lo están interrogando ese ciego, y ese pasaje lo encontramos en Juan 9:25. Entonces él respondió y les dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Este ciego que se le había devuelto la vista, y los fariseos le estaban interrogando porque querían hacerle caer a Jesús, porque lo había hecho en un día que no tenía que hacerlo. Y el ciego le responde: si es pecador no sé, lo único que sé es que habiendo sido ciego ahora puedo ver.
Esa es la vida transformada, esa es la vida cambiada. Cuando nosotros ya estamos en el camino del Señor, para mostrar la gracia del poder, para mostrar la misericordia de Dios, es simplemente exponernos entre las personas y que las personas puedan ver la luz de Cristo en nuestras vidas, transformadas sin un cambio. ¿Quieres saber cuándo verdaderamente se ha convertido a Cristo? Cuando ves cambios en esa persona. Cuando esa persona antes era renegón, era malo, y el Señor tocó su vida, esa persona cambia rotundamente. Ya no es malo, ya no es renegón, ya no es blasfemo, ya de su boca ya no salen ajos, cominos, pimientas, sino sale amor, sale amor, sale amor. ¿Por qué? Porque ya no es ciego, porque ahora puede ver que lo que estaba haciendo era mal. Podrás tener, hermano, todos los argumentos teológicos. Eso le está diciendo el ciego. Pero con simplemente decirle, yo era ciego y ahora veo la luz, prácticamente les está tapando la boca a los fariseos. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros mostramos nuestro testimonio, nuestro cambio a las demás personas. Primer testigo, Pablo. Veamos quién es el segundo testigo, el profeta Elías. Sigamos leyendo del versículo 2 hasta el versículo 4 de Romanos 11. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías las Escrituras, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. La historia de Elías la vamos a encontrar en Primera de Reyes, en el capítulo 18, 19. Solo para resumir, Elías, el profeta Elías, empezó a ejercer su ministerio en un momento muy crítico, porque había muchísima apostasía. De hecho, había una apostasía nacional. En este tiempo toda la nación estaba completamente entregada a la idolatría. Habían apostatado de la fe. Imagínense la situación del profeta Elías. En un momento de su ministerio, después de un tiempo de haberse escondido, reta públicamente a 450 profetas de Baal, y todo el pueblo de Israel se reúne en el monte Carmelo para ver el duelo de dioses, del Dios de Israel, por supuesto, y de los dioses a los cuales adoraban estos 450 profetas. Interesante, me imaginaba cuando yo estaba leyendo esta porción de la palabra, era un despliegue de poder de Dios, pero Dios deja claro que es el Dios verdadero cuando consume el altar que había levantado, en un despliegue de poder. Deja claro que Él es el Dios verdadero, consumiendo el altar de sacrificios que había preparado Elías. Inclusive le había echado agua. Después de la victoria, Elías hace que maten a todos esos 450 profetas que se habían puesto en cancha. Y como testigos, por supuesto, toda la nación de Israel. Segunda parte o acto seguido. Después de haber tenido semejante victoria, Elías huye ahora. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona
como la de uno de ellos. Le está diciendo, voy a hacer lo mismo que tú hiciste con mis profetas contigo. Este profeta Elías, que había enfrentado a un ejército, porque 450 profetas es un ejército, había enfrentado a esos 450 profetas y había ganado por la palabra de una mujer, huye. Y este momento es el que Pablo se está haciendo referencia en Romanos 11 del 2 al 5. Cuando se va, de repente está diciendo, soy el único que busca a Dios, nadie más, todo el mundo te ha abandonado, soy el único espiritual, nadie te busca, pobrecito de mí, y se va huyendo. ¿Cuántas veces nos ha tocado, no? Que hay veces nosotros nos creemos los únicos espirituales y vemos que los hermanitos como que están dormidos y nos sentimos así, pero eso es falso. Y lo que había hecho Elías también no estaba bueno, había huido. Viendo la majestuosidad del poder de Dios, se le ocurre huir. Miren lo que dice en 1 Reyes 19:4, para hacer una secuencia de lo que iba pasando. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Te imaginas ese Elías? El que había visto la gloria de Dios, el poder de Dios, pero en su magnificencia, escapando, huyendo, queriéndose morir. ¿Por qué? Por la amenaza de una mujer. Seguimos en el 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Wow, una situación crítica de repente, pero después de ver ese poder de Dios, entrar ese temor. Y en ese momento, cuando está de quejicho o cuando se está quejando, Dios le dice, despierta, tienes los ojos en ti mismo. Israel me ha abandonado, sí me han abandonado, han apostatado, se han volcado, se están arrodillando ante dioses de Baal. Pero déjame decirte una cosa, ellos me han abandonado, pero yo no los he abandonado. En 1 Reyes 19:18, la palabra del Señor dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no besaron. Wow. Hay veces nosotros podemos pensar que somos los únicos que estamos en la lucha, que de repente ya todos han apostatado, todos se han alejado, pero el Señor no cambia, el Señor es fiel. Y a Él le está diciendo, ¿crees que eres el único? Yo me he separado 7,000. 7,000, hermano. Imagínense la cantidad de personas que Dios se había separado, que nunca habían doblado sus rodillas a Baal, que nunca habían besado ídolos, porque me imagino que en ese tiempo besaban los ídolos. Eso le está diciendo. En el versículo 5, Pablo explica esto. De Romanos 11. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué se separó Dios esos 7,000? Por gracia. ¿Por qué se separó ese remanente? Por gracia. No porque se lo merecía Israel, no porque había hecho lo bueno, si al contrario, se había alejado, se había olvidado de Dios, había apostatado. Dios lo hace por gracia. Y aquí viene como un trabalengua y dice, y si por gracia, ya no es por obras. Estoy leyendo el versículo 6. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Wow, ¿cómo lo entiendo? Está medio chipado. Pero lo que se está queriendo entender es que si te dieron algo de regalo, porque la gracia es un regalo inmerecido,
no tienes que pagarlo. Y si pagas, bueno, ya no es regalo, ya no es gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Este remanente no es porque Israel se ganó un derecho especial, es porque Dios es especial, es porque Dios es fiel, es porque Dios no cambia, porque Dios dio su promesa y la va a cumplir. ¿Te acuerdas cuando la primera vez que te hablaron de Cristo? A mí me acuerdo, cuando me hablaron de una salvación, cuando me dijeron que esa salvación era gratuita, ya no tenía que ir de rodillas de Santa Cruz a Cotoca, ya no tenía que llevar piedritas no sé, a otras ciudades, ya no tenía nada que hacer, sino que me dijeron, la salvación es gratis, la salvación es gratuita, lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesús como tu Salvador. Yo no lo podía creer, no sé tú, pero yo en ese momento no lo podía creer. No podía creer que todo lo que había hecho en mi vida pasada, con simplemente creer y aceptar, podía recibir esa gracia. Como humanos muchas veces tenemos la tendencia y tratamos o queremos ganar las cosas, y con Dios no funciona así. La gracia es gracia, la gracia es un regalo, la gracia no tienes que pagar, no tienes que hacer nada para recibir. Lo único que tienes que hacer es simplemente recibirla, hermano. Sigamos leyendo Romanos 11 del 7 a 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Esto suena fuerte. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, versículo 9, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. En el capítulo 9 de Romanos podemos ver que Israel siempre estuvo resistiendo la gracia de Dios. Cuando nosotros empezamos a resistir la gracia de Dios, cuando alguien nos habla y nosotros nos resistimos, el corazón del hombre se empieza a endurecer. Eso es lo que está hablando acá. Dios mismo, eso dice la palabra, Dios mismo puso espíritu de estupor para que sus ojos no vean, para que sus oídos no escuchen, hermanos. ¿Por qué? Porque se resistían todo el tiempo. Imagínense ese pueblo que fue liberado de Egipto, el Señor le abrió el mar, es algo sobrenatural. Los llevó por el desierto, les dio alimento en el desierto, aún así lo resistían. Y ahí es donde el Señor endura el corazón. El Señor todo el tiempo te está hablando a través del pastor, a través de un hermano, a través de la tele, hoy de las redes. Te está diciendo, ven a mí, toma mi gracia. Y muchas veces ahora tenemos la facilidad de con un dedo decir, no quiero, porque apago, me cambio de canal, miro otra cosa que no tengo que mirar. Cuidado, hermano, porque el Señor puede endurecer tu corazón. ¿Quieres un ejemplo? ¿Te acuerdas del faraón? Una y otra vez el Señor fue advirtiéndole, deja mi pueblo, son mis hijos, es mi pueblo escogido, libéralos. Es tan maravilloso Dios que este aviso para Faraón fue gradual, ni siquiera de una vez, te mato a tu hijo y liberas a mi pueblo. No, 10 plagas tuvo que mostrarle a Faraón. Y aún así él no quiso. En Éxodo 7:3 podemos ver esto. La palabra del Señor dice, y yo
endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Quién es el que endurece el corazón? Dios mismo. ¿Por qué lo endurece? Por el rechazo. Pero el Señor es tan maravilloso que advierte, que da advertencia. Y las advertencias son graduales. Primeramente te habla con amor, te atrae con brazos de amor, pero si tú te pones a la defensiva y empiezas a repelerlo, va a endurecer tu corazón. De la misma manera nosotros podemos, hermanos, endurecer nuestro corazón cuando rechazamos esa gracia bendita, esa gracia, ese regalo no merecido. Nosotros no lo merecemos, pero es un regalo que el Señor quiere darnos. Pablo en esta porción cita un pasaje del Antiguo Testamento que es el Salmo 69, el versículo 22 y el 23. La palabra del Señor dice: sea su convite de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Este es un salmo. Estas personas han rechazado permanentemente, constantemente, una y otra vez. Cuando habla del convite en este pasaje, está hablando de los banquetes, de la carne, está hablando de los sacrificios. Es interesante que todos los rituales que el Señor instituyó para el pueblo de Israel, cada uno de ellos apuntan a Cristo. La Pascua, la fiesta de los panes, de los primeros frutos, el Pentecostés y etcétera, los que tú te sabes. Todos, absolutamente todos apuntan a Cristo. Pero es increíble que los judíos no pudieron visualizarlo a Cristo, no llegar a la conclusión con toda eminencia que tenían de conocimiento, de estudio. No pudieron llegar a la conclusión de que Él era el Mesías. Y cuando el Mesías vino, lo rechazaron, hermano. Pablo presenta un tercer testigo o tercer testimonio de que Dios no ha rechazado a Israel, y son los gentiles. Continuemos en el versículo 11 de Romanos 11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Otra pregunta, responde: en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Yo creo que ahorita estás aplaudiendo y estás diciendo aleluya. Lo repito, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, gloria a Dios. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Esto está dentro de un propósito, dentro de un plan para la restauración de Israel. Porque a vosotros hablo, dice Pablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, está hablando Pedro a los judíos, y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Pablo acá está diciendo al pueblo: yo ya dejé de hacer las cosas a mi manera. En el versículo 19 dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os convocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Imaginas qué piensa cuando un judío ve a un cristiano? Me imagino que un cristiano está acá, lo invitamos acá a la congregación y nos empezamos a levantar nuestras manos y empezamos a decirle: Jesús
hermoso, te amo, te adoro. ¿Qué crees que piensa un judío? ¿Con qué confianza estos se dirigen a Dios si no siguen el protocolo que nosotros seguimos? Porque ellos son llenos de protocolos. Y podrá decir de repente, yo tengo la trayectoria, yo tengo la tradición, yo tengo la descendencia, yo soy el pueblo escogido. Ellos están todavía cegados. Lo mejor que nosotros podemos hacer por los judíos es predicar el evangelio a todos los gentiles, adorar a nuestro Dios todo el tiempo. ¿Para qué? Para provocarles celo, y un día ellos puedan ver lo que por gracia tú y yo estamos viendo ahora. Siguiente testigo, ¿Dios ha desechado a su pueblo? No. Y aquí en esta porción de la palabra menciona a los patriarcas. En el capítulo 11 del 16 al 21 leemos: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿De quién está hablando? Esto de las primicias y con esto de la raíz y lo del olivo en general. No está hablando de la iglesia, está hablando de los patriarcas. Cuando habla de las raíces está hablando de los patriarcas, está hablando de Abraham, está hablando de Isaac, está hablando de Jacob como las primicias de la masa. Veamos este pasaje en Números 15 del 17 a 21. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado a la tierra a la cual yo los llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofrecerás ofrendas a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. Así ofrenderéis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Dios instituye un mandamiento cuando llegaran a la tierra prometida. De los primeros frutos ellos comenzarían a hacer masas para hacer un pan. Tenían que consagrar lo primero, la primicia. ¿Para qué? Para santificar el resto de la masa. Y lo propio de las cosechas, tenían que consagrar, tenían que entregar la primicia de la cosecha para que el resto de la cosecha sea santificada. Algo muy importante que debemos entender, que toda la cosecha es de Dios. No es con la fuerza de tus manos, no es con la fuerza del hombre, es de Dios. Esto significa que toda la cosecha es de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, pensemos que los patriarcas fueron recibidos, fueron aceptados por Dios. Es por eso que Dios mismo se presenta en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 6 a Moisés de la siguiente manera, y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, hermanos, las primicias, lo primero es santo. ¿Para qué? Para que el resto de la nación que esté consagrada también y sea santa. Pablo habla de las raíces y de
y las ramas y comienza a hablar del olivo. Los patriarcas en esta porción son como las raíces del olivo, que son el pueblo de Israel. En la Biblia se utiliza 3 figuras o símbolos para referirse al pueblo de Israel. Y eso tú lo sabes. Se lo simboliza como la viña, se lo simboliza como la higuera y se lo simboliza también como el olivo al pueblo de Israel. Cuando hablamos de la viña puedes verlo en Isaías 5, 1, 7 o en Oseas capítulo 10, ahí explica. Esta simbología de Israel como viña apunta a los privilegios espirituales que tuvo Israel como nación. ¿Y cuál privilegios? ¿Recibieron la palabra de Dios? La palabra de Dios se le fue encomendada a ellos. Es el único, y eso que te quede claro, es el único pueblo en la tierra que tiene el libro que contiene las palabras de Dios para que lo compartan con el mundo. Pero ellos se manejaban en su momento con una fe tribal, lo querían para ellos solos. Por eso es que aparece el Mesías y dice lo siguiente en Juan 15 del 1 al 3: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto, ya que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dice, este privilegio es espiritual de Israel como nación, ha terminado para ellos. Pero no por eso están desechados como nación, porque Él dice, la vid verdadera, la viña verdadera yo soy. Continuemos en Romanos 11. Vamos a leer la porción del versículo 21 al 24. Porque si Dios no perdonó a las ramas, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues Dios poderoso es Dios para volverlos a injertar. El 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más esto, que son ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Asegurémonos, hermanos, de vivir en fe del Hijo de Dios, confiando plenamente en Jesús como sumo sacerdote, la vid verdadera, confiando en Jesús como el Rey de Reyes y Señor de señores. Y de esta manera vamos a poder permanecer firmes. La Biblia describe a la iglesia de estos últimos tiempos como una iglesia que se va a caracterizar por la apostasía. Muchos se van a apartar de la fe. Y eso es lo que está explicando en esta última porción que yo te leí. Algunos que fueron injertados van a caer y nuevamente van a ser reinjertados otros. Así que temamos, hermanos, temamos con reverencia, asegurémonos de estar en la fe. Y el último testigo es el Dios mismo, y lo estaremos viendo en Romanos, en el capítulo 11, del versículo 25 en adelante. Dios te bendiga, hermano.